Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Muy buenos días. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Hoy, amados hermanos, pues seguimos siempre platicando de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no es la excepción. Ciertamente nuestro amado Dios nos ha dado pues bastante tela que cortar y esperamos que el Señor nos dé primeramente su misericordia y su voluntad para poder incluso seguir platicando acerca de la palabra del Señor. Y como les digo, hoy no es la excepción. Hoy seguimos hablando de nuestro Señor Jesucristo y hemos estado hablando, amados hermanos, acerca de los elementos del tabernáculo, ¿verdad? De cómo el Señor Jesucristo se manifiesta así que cada uno de los elementos o las partes del tabernáculo. Hoy, amados hermanos, vamos a hablar exactamente acerca del tabernáculo. Siempre seguimos con el módulo Jesús en el tabernáculo. Y pues ya pasamos, ahí sí que por el atrio, ya hablamos del altar de bronce, el lavacro también, y ahora nos toca hablar estrictamente del tabernáculo. Y para iniciar, amados hermanos, vamos a ir a Juan capítulo 1 y verso 14. Esta es la Biblia textual y dice: y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, con este verso hemos iniciado, amados hermanos, explicando pues el por qué se considera como que nuestro Señor Jesucristo pues ya se hablaba de Él en el tabernáculo. Y estamos hablando de lo que pues el Señor mostró a Moisés en el monte, los planos y todo, cada una de las cosas que debía hacer, incluso para poder ministrar la presencia del Señor a todo el pueblo. Pero algo que me llama mucho la atención, amados hermanos, es que siempre el Señor manifestó, pues, bueno, tal vez no manifestó, sino que el Señor siempre anhela de que pues, aquellos a los cuales Él se acerca le adoren. Y no quiero decir con esto pues que Él pues ande por ahí diciendo, bueno, adorame. No, sino que el Señor pues, nos da esta libertad a cada uno de nosotros. Pero traigo esto a colación, amados hermanos, porque una de las cosas que el Señor manifestó, por ejemplo, con Abraham, con Noé, incluso los jueces, también con Moisés, ¿verdad? El reconocer que estaban delante de la presencia del Señor y adorarle, presentar un sacrificio y que le fuera agradable. Entonces, cuando hablamos de tabernáculo, amados hermanos, estamos hablando de la tienda de reunión. Fíjense que es bien hermoso, porque si hablamos de una tienda de reunión, pues ahí era donde el Señor se reunía juntamente con el pueblo. Sin embargo, pues esto va pues de una manera también hasta progresiva, si lo podemos ver de esta manera, de una manera en la cual va avanzando, ahí sí que la revelación y la manifestación de la presencia, de cómo el Señor se iba revelando, ahí sí que de a poquito, si lo podemos decir así, hacia toda la humanidad. Por ejemplo, cuando el Señor viene y le habla a Noé, pues el Señor solo pues, lo halló como el único justo. Y dice la palabra del Señor que le mandó a que hiciera un arca. Avanzamos en la escritura y llegamos con Abraham, y como él le dice, ¿verdad? Sal de tu casa y de tu parentela, y el Señor le empieza a dar, ahí sí que cada una de una manifestación nueva del Señor prácticamente. Pero entonces llegamos al punto con Moisés, en el cual pues aquí es una revelación un poquito mayor, porque aquí la revelación que el Señor dio a todo el pueblo de Israel fue ahí sí que de unas obras impresionantes, milagros extraordinarios. Y una de las obras que el Señor pues mandó a hacer a Moisés, aparte de liberar al pueblo de Israel, era ser gobernante. Y como gobernante prácticamente le tocaba que enseñarle a todo el pueblo de Israel a adorarle al Señor, a cómo era que ellos pues debían estar delante de Él, cómo ellos podían presentar ofrendas, cómo ellos debían prácticamente pedir, así que
perdón o ahí sí que sus pecados fueran expiados. Y si el Señor nos lo permite, pues ya habrá un módulo en el cual pues explicaremos esto, pero hoy vamos a entrar de lleno a lo que hemos venido hablando. Y es que cuando el Señor mandó a Moisés a construir el tabernáculo, vamos a ir a un pequeño resumen que la palabra nos da en Éxodo capítulo 40 y verso 1, dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Este es el verso 16. Y aconteció que en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca. Colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Verso 22. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo, y quemó el incienso aromático tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces, amados hermanos, vemos que la construcción del tabernáculo empezó prácticamente desde adentro hacia afuera. Y fíjense, amados hermanos, de que esto es bien hermoso, porque cómo es que el Señor empieza, así que lo veo sumamente bello, porque el Señor empieza a manifestar hacia toda la humanidad, o sea, cómo es la progresión en la cual vamos en un encuentro mayor hacia el Señor. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde ustedes creen que hay mayor manifestación de la gloria del Señor? ¿Fuera del tabernáculo, en el tabernáculo o dentro del tabernáculo? ¿Dónde creen que hay mayor manifestación del Señor? Dentro, exactamente, dentro del tabernáculo. Porque por fuera, el tabernáculo pues prácticamente era la tienda que estaba adentro del atrio, ¿verdad? O pues la tienda tenía un patio, pues un atrio, ¿verdad? En el cual pues era donde se presentaban las ofrendas y los sacrificios al Señor. Pero yo ya hablando del tabernáculo en sí, ¿verdad? Aquí hay una pequeña imagen. Pues prácticamente, amados hermanos, pues estaba dividido de una forma muy hermosa. Entonces, no sé si pueden ver ahí. Sí. Ahí, va. Entonces, más o menos de este lado, donde está cabal el sumo sacerdote, hasta el fondo, estaba el arca, ¿verdad? Y desde ahí empieza a colocar Moisés prácticamente todos los elementos del tabernáculo. Avanzamos y está el velo con los querubines en el velo. Después llegamos, amados hermanos, y vemos cómo Moisés puso pues el altar del incienso. Después está, bueno, aquí están en el mismo lado, ¿verdad? Por causa de la imagen, ¿verdad? Pero está la mesa de los panes la mesa de los panes de la presencia y la lámpara de aceite. Sin embargo, amados hermanos, cada uno de los elementos que aquí hay, pues realmente tienen una connotación bien tremenda y muy bella de ver. Y así que pues
Para eso es este módulo, ¿verdad? El que estamos desarrollando, Jesús en el tabernáculo. Y aunado, pues lo que ya hemos visto, ¿verdad? El altar de bronce y el atrio que está acá, ¿verdad? Entonces, vamos al diccionario y la H4908 es Mishkan, que quiere decir residencia. Choza del pastor, guarida de animales, figurativamente tumba, también el templo, dice tabernáculo, propiamente sus paredes de madera, cabaña, casa, cortina, habitación, morada, tabernáculo o tienda. Algunos amados hermanos, para diferenciar la tienda, lo que acabamos de ver que prácticamente es el tabernáculo, a veces lo llaman como la morada, porque ahí mora la presencia del Señor. Sin embargo, hablaba yo con nuestro pastor realmente cómo es que el Señor pues se adapta, por decirlo así, a la necesidad del hombre de tener un templo en el cual buscar al Señor. ¿Saben por qué? Porque a nosotros se nos reveló de una manera aún mayor, porque dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y de quién es el Espíritu Santo? Es del Señor. Entonces, prácticamente, como el Señor también le dice a David, pues yo he morado en tiendas, pues, pero no tengo necesidad de tales, pues. Entonces, fíjense que esto, por eso les decía, que es una tienda de reunión, pues en la cual el hombre se acerca ahí sí que a la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, hoy en día, ¿cuál sería esa tienda de reunión? Físicamente hablando, sería prácticamente este templo, el templo en el cual nosotros nos congreguemos. Sin embargo, como ya pues, les acabo de decir, no necesariamente, pues, ¿cómo decirlo? Solo la presencia del Señor está acá. No, la presencia del Señor está en todo lado, ¿verdad? Dice la Escritura que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Va, aunado a esto, esta palabra viene de la 7931 que es shakán, residir o quedarse permanentemente. Dice descansar, detener o detenerse, erigir, habitación, habitar, morador, morar, parar, permanecer, poner, posar, quedarse o reposar. Pero, amados hermanos, ¿cuál era el fin del tabernáculo? ¿Cuál era el fin de la tienda de reunión? ¿Cuál creen ustedes que era? ¿Para qué era? ¿Alguna idea? Buscar la presencia del Señor, exactamente. Muy bien. Y si lo podemos pues, resumir en una palabra, pues, adorar. Realmente para eso era. ¿Para qué eran los templos paganos antes? Para adorar a cada una de las deidades que ellos tenían. ¿Se recuerdan cuando los filisteos llevaron el arca del Señor con Dagón? ¿Verdad? Estaba el arca del Señor y se fueron y el Señor botó a Dagón, ¿verdad? Entonces ellos vinieron y lo volvieron a levantar y después otra vez el Señor le botó porque no hay algún ídolo el cual pueda estar de pie delante del Señor. Entonces, por eso, amados hermanos, fíjense que la adoración es tan importante y tan imprescindible para cada uno de nosotros quienes hemos creído en Dios. Porque si nosotros no adoramos al Señor, entonces estamos adorando a otra cosa. Fíjense que algo tal vez tan esencial, o tal vez no esencial, sino que algo que puede verse dentro de cada ser humano es eso, que busca algo a que adorar, algo a que seguir, algo a que admirar e incluso alabar. Ya es parte de nosotros. Pero el punto es que muchas veces alabamos o adoramos algo que es incorrecto o que no debe ser adorado. Entonces, el Señor dice acá, Salmo 22:3, sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, el Señor, fíjense que aquí estamos hablando prácticamente del salmista David, pero ¿será que solamente era de decir, pues bueno, Señor, aquí tengo mi ofrenda y hasta ahí? Cuando estaba el tabernáculo, realmente no. Realmente no.
Dice la escritura que cuando el Moisés aún estaba, ¿verdad? Y el tabernáculo ya estaba erigido, muchas veces se posaba la columna de nube, dice. Y Moisés entraba, ahí sí que hablas con el Señor, y la nube bajaba, y dice que todo el pueblo, dice, salía a la puerta de su tienda, a la entrada de su tienda, pues, a adorar al Señor, a prostrarse. Y eso es bien hermoso, porque cómo es que la presencia del Señor aún se manifestaba en todo lugar. Sin embargo, también el apóstol Pablo hace la salvedad y dice: no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces es tan necesario buscar la presencia del Señor dentro de la casa del Señor como buscar tal vez en nuestro propio hogar. Porque tal vez a veces en nuestro hogar no buscamos la presencia del Señor, tal vez buscamos el control de la tele, ¿verdad? Pero ese es otro asunto. Entonces nosotros, amados hermanos, si queremos que el Señor habite prácticamente con nosotros, o nosotros queremos habitar con Él, tenemos que alabarle, tenemos que adorarle. ¿Por qué? Porque dice lo que hemos venido desarrollando, dice que se presentaba el holocausto al Señor. Entonces, de las cenizas que habían en el altar de bronce, se tomaban de ellas y después iba el sacerdote hacia el tabernáculo. Se lavaba las manos y los pies en el lavacro y entraba. Entonces entraba a que esas mismas, ¿cómo se llama? Esas mismas cenizas fueran puestas en el altar de oro, que es en el altar del incienso que estaba en el lugar santo. ¿Para qué? Para ofrecer aroma agradable hacia el Señor. Y esto es figura de la adoración. Entonces, lo que sucede, amados hermanos, es que en nosotros prácticamente se tiene que manifestar una vida de adoración y consagración al Señor. ¿Por qué? Porque no podemos, dice, entraré por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? Y a sus atrios con alabanzas. Pero ya entrando al tabernáculo per se, ahí ya tenemos que estar adorando al Señor. Entonces, ustedes no sé si han escuchado aquellos términos cristianos de atrio, cristianos de lugar santo, lugar santísimo. Algún tiempo se puso fue muy sonado. Pero, amados hermanos, realmente el tabernáculo nos muestra. Así que muchas veces el camino de vuelta hacia el Señor. Entonces, el tabernáculo en sí, toda la tienda de reunión se convierte en el camino de vuelta hacia el Padre. ¿Y quién es el camino de vuelta hacia el Padre? Cristo netamente. Entonces, una de las cosas que también tenemos que hacer para, ahí sí que avanzar dentro del camino del Señor, es alabarle, es adorarle. Vamos a Levítico capítulo 26 y verso 11. Dice: haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Entonces, acá la palabra nos dice algo bien importante. Dice: yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Es decir, los saqué de una tierra de esclavitud para un lugar en el cual ustedes estarán seguros, en donde pueden andar erguidos. Porque una de las cosas que hace el pecado es venir y poner cargas, imponer cargas. Entonces no nos permite prácticamente poder incluso ver al Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice Colosenses? Creo que dice: poned la mirada en las cosas de arriba, en donde está Cristo. Entonces, por eso es que dice: rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Pero una de las cosas, amados hermanos, que muchas veces hacemos es que
a veces tenemos una actitud muy, ¿cómo decirla? Tal vez como muy lamentable, porque a veces no nos creemos merecedores de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y a causa de eso, no terminamos de creer lo que Dios está haciendo. Entonces causa una duda, causa miedo muchas veces. Y la duda es pecado. Entonces no podemos dudar de la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Al contrario, sintámonos dichosos por lo que el Señor está haciendo. O sea, el Señor anuló la esclavitud para darnos una libertad en Él. Es que ese es el punto, es una libertad en Él. Entonces, lo que el Señor estaba manifestando también dentro del tabernáculo es que ahora ya no debían estar adorando a ídolos mudos, debían estar adorando al único Dios vivo. Por eso es que incluso el Señor manifestaba. Yo siempre me he preguntado por qué es que Dios manifestó a Israel tantos milagros y tantos prodigios. ¿Por qué el Señor tuvo que hacer todo esto? Porque ellos estaban acostumbrados ahí sí que a ver todo lo que en el mundo había y que tal vez incluso los encantaba o los fascinaba con varias cosas. Entonces, amados hermanos, aquí entra prácticamente el punto, porque es que el Señor manifestó sus obras ahí sí que a todo Israel, porque ellos querían, ahí sí que tenían una inclinación tal vez por ver las 10 maravillas del Señor, ¿verdad? Cuando hizo todas las 10 plagas. Pero ¿será que solamente se queda ahí la revelación del Señor? ¿O hay más? ¿Verdad que hay más? Entonces el Señor dentro del tabernáculo realmente tiene una enseñanza tan encriptada que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ir a Éxodo capítulo 26 y verso 1. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido, tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Y harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Aquí es prácticamente, vamos a leer todo el capítulo, pero quiero que pongan bastante atención, voy despacio para que ustedes vayan viendo cada uno de los puntos. Harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros, es decir, tenían que entrelazar. Harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra de manera que el tabernáculo sea una unidad. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí, y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Harás 50, vamos a ver, así. Harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. Y el exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que queda, caerá sobre el tabernáculo, sobre la parte posterior del tabernáculo. Y un codo en un lado y un codo en el otro lado de lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda caerá a los costados del tabernáculo, a un lado y a otro para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo
tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. Pareciera un montón, pero es necesario, hermanos. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1,5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así será con las 2, formarán las 2 esquinas. Habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro. Y revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas, por donde pasarán las barras y revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte, dice. Y bueno, esto lo vamos a dejar para la otra semana, ¿verdad? Pero realmente, amados hermanos, hay algo muy hermoso. Solo en lo que hemos visto, solo estamos viendo la estructura per se de todo el tabernáculo. Un montón, ¿verdad? Estaban las tablas, estaban las basas, estaban las argollas, estaban las barras, estaba la tela, el lino fino de tela azul, púrpura y escarlata. Estaban las pieles de carnero teñidas en rojo, las pieles de marsopa y había también que hacer cortinas de pelo de cabra. Entonces, fíjense que todo esto, amados hermanos, pues tiene un porqué. Y ya lo vamos a ir viendo. Dice, y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto, Ezequiel 37:26, un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, ¿verdad? Entonces, pasamos cabal al punto del tema. Cristo fue representado en el tabernáculo. Y para esto vamos a ir al primer punto. 10 cortinas de lino fino, torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Aquí tengo que hacer una salvedad, porque si nosotros leemos, si recordamos que era lo que decía Éxodo capítulo 26 y verso 1, que lo acabamos de leer, dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. Entonces, aquí sonaría como que son 2, ¿verdad? Sonaría como que fueran 2, pero es una. Es una sola tela. ¿Por qué? Porque en todo el lino fino estaba entrelazado cada una de las telas que vamos a ir viendo. Por eso es que dice obra de hábil artífice. Y era una obra primorosa la que el Señor quería para su tabernáculo. Entonces, fíjense que si eso el Señor lo manifestó hace miles de años, cuando el tabernáculo se hizo, ¿cómo se llama esto? ¿Qué no será ahora? ¿Verdad? Que tenemos tal vez, la facilidad de poder tener materiales mejores o algo por el estilo. Sin embargo, tampoco nos podemos quedar en una revelación solamente netamente terrenal, porque tiene un trasfondo de ser, un trasfondo espiritual. Porque no solamente son las 4 paredes, ¿verdad?
El recinto, pero se tiene un propósito, y el propósito es que cada uno de los que nos encontramos acá, nos acerquemos al Señor. ¿Verdad? El punto es que muchas veces estamos dentro de la casa del Señor y decimos, es que el Señor no se me presentó, el Señor no se me manifestó, el Señor no me habló, el Señor no me dijo nada. Pero Él te hago una pregunta, ¿estabas dispuesto? ¿100%? ¿O solo viniste por cumplir? Contéstatelo tú, ¿verdad? Entonces, dice, 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. El lino fino habla de la justicia, el azul nos habla del cielo, el púrpura la realeza y el escarlata la sangre. Esto es solamente pues la punta del iceberg, ¿verdad? Porque ahorita vamos a hablar acerca del lino fino. ¿Qué es el lino fino, amados hermanos? Hasta lo cantamos algunas veces. ¿Mande? Sí, una tela, una vestidura, pero en la palabra, ¿qué es el lino fino? A ver, hermana Carol, diga. Ajá, ¿sí? Sí, la santidad. También dice, y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, ¿verdad? Hasta lino fino y resplandeciente para... Ahí va, ok. Pero dice que el lino fino es ¿qué? ¿O son qué? Las obras, ¿qué? Ahí está, las obras justas de los santos. Entonces, el lino fino nos habla de una justicia y ciertamente también nos habla de una santidad. Ya lo vamos a ver. Pero quiero que hablemos primero de la justicia. Y la justicia es tan importante para nosotros, amados hermanos. Como hijos de Dios tenemos que manifestar la justicia de Él, la justicia de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces dice, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. Entonces, esto es lo que sucede también dentro del ministerio del Señor Jesucristo, que Él manifestó no solamente la santidad que en Él residía, sino que también Él siendo un juez, porque realmente, ¿en qué calidad vino el Señor Jesucristo acá a la tierra, hermanos? De servidor. Va, muy bien, pero hay una todavía más puntual. ¿De qué? ¿De qué creen? ¿De que en calidad de qué vino el Señor? En calidad de hombre también, en calidad de cordero. Y eso es algo básico, hermanos. El Señor vino como un cordero para morir por cada uno de nosotros. El Señor eso hizo. Fíjense que esto es lo impresionante, porque el Señor vino, es que es hasta contrario, pues, porque uno diría, pero esa no es justicia, porque la justicia, o sea, yo por decirlo, yo Jorge Vázquez, ¿verdad? Así, y sin ánimo a ofender a nadie, ni a ninguno de los que están escuchando, ¿verdad? Cada uno de nosotros, perdones, pero éramos reos del pecado, presos del pecado, y a nosotros nos correspondía esa pena, ¿o no? Pero entonces el Señor hizo una justicia, ¿verdad? Él vino y entonces manifestó esta justicia a cada uno de nosotros. Él nos justificó, es la expresión correcta. Él nos justificó, es decir, que Él vino y dijo, bueno, pues Él pecó, pero creyó en mí. Y ya vamos a ver más adelante esto, solo quiero explicarles todo esto. En Mateo capítulo 12, verso 9 al 21, ahí cabal se nos muestra lo que sucede. Porque vino el Señor
sanó a un hombre que tenía la mano seca. Vino y lo sanó y todo, y muchos se confabularon para venir y echarle, ¿verdad? Y apedrearlo. Pero vino él sabiendo esto, escabulló. Y ahí bien dice la escritura, esto es para que se cumpliera la escritura. No clamará, no quebrará la caña, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, ¿verdad? Y lo que dice aquí el verso. Entonces, otro punto. Aquí el lino fino también nos habla de un hombre perfecto. Hebreos capítulo 2 y verso 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando del Señor Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham, hablando del Padre, ¿verdad? Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Quiénes eran esos hermanos? Si aquí estoy hablando del Señor Jesucristo, ¿quiénes eran sus hermanos? Nosotros, dijeron por ahí. Nosotros, hermanos. Nosotros éramos los hermanos que prácticamente estábamos como el hijo pródigo, pues. Todos, no hay ni uno solo. No hay ni uno solo que no hubiera estado alejado. Entonces dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. ¿Y cómo fue que el Señor se hizo semejante a cada uno de nosotros? Como, no sé si fue, creo que se fue hermana Caro, hermano Ángel, que dijo, ¿verdad?, que Él se hizo hombre, ¿verdad? Entonces, por eso le decía, Él es el hombre perfecto, pues, porque dice, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice la Escritura. Entonces, esta porción de la palabra prácticamente nos está diciendo, Él es el hombre perfecto, Él es el Hijo del Hombre, ¿se recuerda? En muchas ocasiones los evangelios lo mencionan así, como el Hijo del Hombre, pero lo menciona esto así porque es Él, prácticamente el postrer Adán, que vino prácticamente a anular la maldición de ese hermano mayor que teníamos, que era Adán, y que nos condenó a pecado. Entonces Él viene, nos justifica y Él se convierte en el hermano mayor de cada uno, de todos y cada uno de nosotros. Entonces de eso nos habla de ese lino fino, de tal santidad que había en el Señor, que entonces a causa de esa santidad pasó por todas las tentaciones, incluso hasta tentaciones gruesas, de venir y abrogarse toda la gloria del mundo, pero no la hizo. ¿Se recuerdan, verdad? Cuando Satanás lo lleva a un monte muy alto, le dice, mira, todo esto te daré, le dice. Y el Señor le tuvo que poner frente. O sea, Él salió aprobado en todo. Y a causa de que Él fue aprobado en todo, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos ahí sí que la oportunidad de que tal vez cometamos un error, pero que si nos arrepentimos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Porque nosotros venimos y nos abocamos al sacrificio perfecto que es el Señor Jesucristo. Ahora bien, la otra faceta, el sacerdote. Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Ya vieron? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, vean,
Vean lo que sucede acá, que el Señor se convierte en ese sumo sacerdote que presentó un sacrificio perfecto, el cual era él mismo, pues su sangre. Dice, tenemos una sangre que clama mejor que la de Abel, ¿verdad? Entonces, esta sangre nos justifica. Pero entonces, aparte de eso, tenemos alguien que oficia delante del Padre, presentando nuestras alabanzas y nuestra adoración. Porque si yo, amado hermano, o cualquier uno de nosotros, viene y le dice, y le dice, qué sé yo, al Señor, mira, yo te quiero alabar y esto y lo otro, pero sacamos de la ecuación al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo y a la palabra, ¿será que al Señor le agradaría recibir algo de una criatura pecaminosa? ¿Se podría? No se puede. No se puede. No se puede porque este cuerpo, prácticamente este muñeco, como dijeron por ahí, ¿verdad? Está contaminado. Está contaminado de una manera terrible. De esa manera está contaminado este cuerpo por el pecado. Entonces, por eso es que en nuestra vida necesitamos sí o sí siempre estarnos limpiando, siempre estar tratando de buscar al Señor su verdad. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora, vamos a avanzar. El azul nos habla del cielo, ¿verdad? De dónde es que el Señor viene, pues, de dónde él descendió. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿verdad? Y esto es lo que dice Mateo capítulo 1 verso 18 al 25, ¿verdad? Otra faceta, el Hijo de Dios, dice Lucas 1:31, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Verdad? Otra faceta, hablando, o sea, siempre hablando del color azul, ¿verdad? La parte profética, si lo podemos decir, que el Señor Jesús manifestó en la tierra. Entonces, vean qué hermoso. Porque entonces debe existir un carácter de oficio en los ministros prácticamente, de entender que ellos están para ministrar la presencia del Señor. No para ministrarse ellos mismos, no para ministrar su alma. Y como vi acabar el día de ayer, no andar ministrando shows o espectáculos por donde sea con tal de ganar adeptos. No se puede. Podemos confundir al pueblo. Y prácticamente nos estamos jugando un alma. Entonces, otra faceta, la parte profética dentro de la iglesia debe existir. No podemos, amados hermanos, hacer de que ya pasaron los dones o las profecías. Por decirlo así, ¿quiénes somos nosotros como humanos para encajar al Señor en una caja de cartón? No podemos. Tenemos que ser una iglesia que se mueva en lo profético. Realmente toda la iglesia pues tiene que moverse mundial, tiene que moverse en lo profético. Entonces, Mateo 21:9, ¿verdad? Entonces, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. El púrpura. El púrpura habla de la parte real del Señor. Y esto, no sé si se recuerdan que el año pasado, más o menos por estas fechas, estábamos hablando del Señor Jesús como profeta, rey y de sacerdote. Todo esto va de la mano. Hasta todavía seguimos hablando de esto. Zacarías 9:9.
Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene justo, viene a ti justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que era lo que decían, cómo se llama esto? En Mateo 21. Decía, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Entonces, ¿se cumplió la profecía dada hacia el Señor? Sí, se cumplió. Se cumplió. Y esto, amados hermanos, con esto creo que voy a ir terminando. Y esto, amados hermanos, sucedió antes de que sucediera lo siguiente. Juan 19:2. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. La púrpura, amados hermanos, un manto de púrpura era un color tan hermoso, ¿verdad? Que prácticamente solo era usada por la realeza, por lo costoso para hacer ese material, ese tinte, pues. Entonces, esto, amados hermanos, representaba, aquí se está prácticamente representando la realeza que había en el Señor. Pero dice, y acercándose a él le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. La escarlata, la sangre, el cordero. Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Verso 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo dice, mi siervo. Aquí era lo que veníamos hablando antes, ¿verdad? Mi justo, hablando de la justicia. Mi siervo, hablando de ese hombre perfecto. Justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores, es decir, por todos nosotros. Juan 1:29. Esta es la faceta que les decía del Cordero. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, fíjense que lo que aquí solamente en esta primer tela que estamos prácticamente cerrando ahorita, es que solo en la primer cobertura, digámoslo así, estaba el material, ¿verdad? O sea, toda se me fue toda la hechura, toda la estructura del tabernáculo, ¿verdad? La madera de acacia revestida de oro, las basas, las barras también revestidas de oro. Estaba esto, ¿verdad? Y era una cobertura de santidad, era una cobertura real, era una cobertura sacerdotal y una cobertura profética. Eso era lo que se estaba manifestando. Y era prácticamente, amados hermanos, el mover del Señor. Realmente ese era el ministerio del Señor manifestándose ahí. Pero eso era una sombra de lo que se iba a manifestar y lo que cada uno de nosotros tenemos ahora entrada hacia Él. Por eso nosotros, amados hermanos, no podemos quedarnos afuera. Tenemos que entrar. Dice la palabra de Dios, he aquí, yo soy la puerta, dice, la puerta de las ovejas. El que entra en mí, ¿qué dice? ¿Hallará qué? Hallará verdes pastos, dice, en los cuales pueda descansar. Hallará reposo. Y es que ese es el punto, amados hermanos, porque el tabernáculo, fíjense, es que es hermoso, porque nos habla de un lugar para ir a reposar. La iglesia debe ser un lugar para ir a reposar. Todos. Para ir a reposar de nuestros pensamientos. Para ir a reposar
prácticamente tal vez incluso hasta del pecado, para ir a reposar de las cosas que suceden allá afuera, incluso las cosas que suceden en familia, para ir a reposar, no irse a dormir, ¿verdad? Porque uno, pues, tampoco, ¿verdad? No, realmente, amados hermanos, tenemos que entender que a la iglesia, en la casa del Señor, se le viene a buscar a Él, no a buscar otra cosa. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios, porque la iglesia, como hablaba una vez nuestro pastor, ha sido usada para buscar un trabajo, para que alguien me saque un préstamo, para buscar una chica o buscar un chico, y no se trata de eso. Es de venir a buscar al Señor y solamente al Señor. Pero si nosotros andamos reposando en otras cosas, por eso es que la iglesia muchas veces se convierte en una carga, porque no estamos reposando en nuestro Dios. Y Él dice, por tanto, entrad en su reposo mientras aún se pueda, porque llegará un día en el cual ya no habrá reposo. Y ese día, amados hermanos, como dicen por ahí, será el llorar y crujir de dientes. Así que hoy, en el nombre de Jesús, realmente reposemos en Dios. Tomemos la casa del Señor como eso, como la casa del Señor. Echemos fuera a los cambistas, echemos fuera a los vendedores, a los mercaderes, porque la casa de mi Padre será llamada casa de oración, dice, ¿verdad? Adoremos al Señor entonces y no dejemos de adorarle. Pónganse de pie, amado hermano. Vamos a orar. Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, te doy a ti las gracias, Señor, en este día. Te venimos pidiendo perdón, Señor, y misericordia para con cada uno de nosotros. Padre de gloria, te vengo, Señor, una vez más clamando para que hoy limpies, Señor Jesús, nuestra vida, limpies, amado Jesús, nuestro ser. Limpia hoy, Señor amado, nuestra vida. Padre de gloria, perdónanos si no hemos sido llenos, Señor, si no hemos permitido que tú obres en nosotros. Padre de gloria, hoy clamamos que hoy vengas sobre nuestra vida y hoy nos revistas con tu espíritu, que hoy nos revistas, Padre Santo, con tu santidad. Padre de gloria, hoy te pedimos perdón, Señor, por no entender, por no reposar en ti, Santísimo Dios. Perdónanos hoy, Santo Dios, porque hoy queremos ser hallados libres, queremos ser hallados dignos de ti, Señor eterno. En el nombre de Jesús te lo vengo pidiendo, que hoy vengas estableciendo tu trono en medio de la alabanza de tu pueblo, que vengas estableciendo, Señor Jesús, en nosotros tu morada, Señor, que manifiestes, Padre bendito, tu presencia en medio de nosotros. Padre, perdónanos. Perdónanos una vez más, Señor, por dudar de ti, por incluso, Señor, ser piedra de tropiezo, Señor, para otros. Perdónanos, Padre Santo, porque no nos hemos edificado unos a otros como debemos. En el nombre de Jesús, Padre de gloria, te doy a ti, Señor, las gracias por la misericordia y la bondad que tú nos has mostrado, Señor. Amén y amén. Quiero invitarlo a que me acompañe un momento, hermano, a poder interceder y a pedirle al Señor, a clamarle a que el Señor sea en medio de nosotros, que su presencia descienda en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús.